Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este viernes de Historia en la Guillotina. Como ya es una tradición, en este horario, este día, llegamos con esta emisión muy especial todos los arranques de fin de semana, porque se ha convertido en una tradición para grandes y chicos, una plática, una conversación donde se habla de historia y a un estilo muy particular con el licenciado Mario Gámez y obviamente con Héctor Jaime Treviño Villarreal, Tito Sabinas, como ya les ha caracterizado durante todos estos años, casi 13 años al aire. En esta etapa me ha tocado convivir en este programa, tanto con el licenciado como con Tito Sabinas, y ha sido un verdadero agasajo. Hoy estoy yo muy contento porque además de todo lo que nos proporciona Tito Sabinas aquí, de datos, historia y demás, pues también nos proporciona mucho orgullo a esta empresa y se le ha otorgado a mi querido Tito Sabinas, a don Héctor Jaime Treviño Villarreal, un reconocimiento muy importante. Primero, Tito, bienvenido como siempre. A Exactamente, casa. Eder, qué gusto. Saludos, mandamos saludos al capitán del barco de Gamavisión, de Dominio Digital, de La Naranjera, a Mario Gámez Dominio y Medios. a todo Dominio Medios, Ujú. ¿verdad? Y negocios afines. Ay, híjole. Bueno, le mando un saludo y así mismo a toda la gente que nos ve y nos escucha, tanto por Gamavisión como por nuestras hermanas emisoras de radio. Y también no debo dejar pasar. Estuve por allá en Montemorelos, Montemorelos. cuna de este grupo, ¿no? Con Radio Naranjera. Y se inauguró el monumento al pescador. Excelente evento y todo, ¿no? El trato y la atención. Pero lo que sí, hasta cierto punto nos abrumó. Tengo que hacerlo, ¿verdad? Con una falsa modestia. Mucha gente abrazándonos, saludándonos, tomándose fotos, mandándole saludos a Mario Gámez, porque verdaderamente la legión de seguidores de Viernes de Historia de la Guillotina ha crecido y ha crecido bien. Les mando un saludo a todos los que nos siguen, pero en serio, hay gente que dice, soy su fans, damas y todo, y se cuelgan de uno y te toman fotos y pues no están muy impuestos a esas cosas, pero sí te llenan de satisfacción. Se disfruta el cariño del público, Sí, Tito. sí, y luego también pues son masajes al ego y a la vanidad. Un poquito. Lógicamente. Oye, pero merecido, Tito, la verdad. Pues yo creo Digo, que, mira, hemos sembrado mucho, sí, claro. hemos plantado también mucho y bien, se recogen los frutos. Tenemos, la vez pasada lo dije, en el Colegio de Historia hay 120 alumnos, y cuando antes iban 2 o 3. Hay mucho interés por la historia y verdaderamente hay que decirlo, sí, sin falsa modestia. Viernes de Historia de la Guillotina ha contribuido mucho en este Claro. auge que se está dando por el interés de la historia, no tan solo en los adultos. No, es cosa de viejitos. Sí, sí, hay viejitos de mis compañeros de viejitas y todo, pero muchos adolescentes y muchos niños ven el Niños. programa. A mí me da mucho orgullo ver a niños estar pendientes tanto de la radio o de la televisión ahora con este programa, Tito. Por eso quiero permitirme presumir estos reconocimientos que le han otorgado a don Héctor Jaime Treviño Villarreal, esta medalla Juan Bautista Chapa al mérito por la conservación y fortalecimiento del patrimonio integral de la humanidad. Y a mi querido Tito Sabinas, pues le han otorgado esta medalla muy hermosa, un reconocimiento muy especial. Tito, Gracias. ¿qué sientes al recibir este tipo de reconocimientos Mira, por parte pues bueno, de la sociedad? siempre es un orgullo para uno que te reconozcan, pero sobre todo es un reto para seguir siendo mejores. Y ahí se los dije muy claramente en mi discurso, que hay que convertirnos, todos los cronistas y los historiadores, en activistas de la historia y de la crónica, en guerrilleros de la historia y de la crónica. No queda otro, no queda otra. ¿Por qué? Porque queremos que nuestras historias lleguen a más público, porque de esa manera hay conciencia, hay identidad, hay cultura, hay análisis de los hechos pasados para que algunas veces decimos, no, hombre, cuando estudiamos la historia de la corrupción, del centralismo, del burocratismo, no, estos últimos gobiernos, no, lo encuentras en la época de la colonia. No se justifican, ojo, pero esos males vienen desde tiempos inmemoriales, ¿eh? Se conservan, Tito, a través de Bueno, la historia. ¿no crees, Eder, que en algún documento vi que denunciaban a un individuo ahí? Dijo, no, pues es que no nos dejaba pasar a hablar con el funcionario.
teníamos que poner unas monedas abajo de un cuaderno, fíjate. ¿Y tú crees que ya no se usa eso? Todavía en algunas oficinas. Llegan y deslizan un billetito y la secretaria controladora es la que deja pasar y si no, no te deja pasar. Entonces, fíjate, la adicción es de la historia, Sí, ¿eh? claro. Por eso yo creo que en las calles algunos elementos de tránsito todavía prefieren las libretas de las infracciones, no que se digitalice, ¿verdad? No, Porque ahí en el librito en es el donde librito. Aunque la gente encuentra como quiera lugar, el mexicano es muy hábil para las corruptelas y todo ese tipo de cosas, ¿eh? las transferencias Pero lo ahora. importante en esto, que yo le agradezco a la Asociación Estatal de Cronistas Municipales, que lleva el nombre de un gran cronista, don Pepe Saldaña, el haberme otorgado esta medalla Juan Bautista Chapa. ¿Quién fue Juan Bautista Chapa? Es un cronista de la época de la colonia. Al que reconocemos como el primer cronista del nuevo Reino de León es al capitán Alonso de León. Es un magnífico texto que nosotros lo hemos impreso por ahí. Y luego esa crónica la siguió Juan Bautista Chapa, pero como un cronista anónimo. Entonces el maestro Israel Cavazos, a fines de los 50, se dio la tarea y me dice, ¿quién es este? Comparó la grafía, las letras y demás, y los estilos, y llegó a la conclusión que era un italiano llamado Juan Bautista Chapa, lógicamente procedente allá de la península itálica. ¿De dónde descienden todos los chapas que hay en Monterrey, en la región? Sí, qué interesante. Sí. Y ya se fueron a Italia y vieron en una primera instancia, era Juan Bautista Chiapapría. Pero ya siguieron investigando y quedó la situación en Juan Bautista Chiapapietra. Al venirse al Nuevo Mundo, pierde el resto del apellido y se queda en Chiapa. Y aquí se establece un hombre culto, tenía libros y demás, igual que Alonso de León, igual que don Martín de Zavala. Ese tiempo que se dio como una especie de élite intelectual de 8 o 10 personajes que intercambiaban libros y leían. Y muy interesante el personaje, ¿no? Pero además hacía labores de agrimensura, medía terrenos. Ah, mira. Y luego, ¿cómo le pagaban? Pues con una parte de los terrenos. Ah, sí. Sí. Entonces él tuvo también tierras que todavía descendientes de él tienen por allá en lugares, en Cieneguitas, en Agualeguas. Todos son Chapa ahí. Y todos son descendientes de Juan Bautista Chapa. Y le va buscando. Bueno, aquella negociación no creo que ya exista, al menos no con ese nombre, Casa Chapa. De los Chapa, muy famosos que se hicieron ricos con una tienda de abarrotes. Sí. Y entonces, y luego ya se fue expandiendo este negocio. Ellos son descendientes también de Juan Bautista Chapa. Mira. Entonces, en honor a este personaje, en la Asociación Estatal de Cronistas crean esta medalla para verdaderamente pues, reconocer a la gente que, como un servidor, que hemos luchado mucho por el patrimonio cultural nuevo leonés, por su conservación, por preservar la identidad, la cultura, la regambre, las raíces. Y junto conmigo se la dieron a una dama excelente también, a Ernestina Lozano, que le llamamos Tina Salas por el apellido de su primer marido. Ella es cronista de mina y tesonera y luchadora y sacó, a raíz de que encontraron unas defensas de mamut, porque luego la prensa y la tele y todo decía, los colmillos de mamut. No son colmillos, son defensas, son como la de los toros, ¿verdad? Sí. Para no decir los cuernos. Acá son las defensas. La gente siempre dice colmillos de mamut, pues lo dejamos. Lo encontraron por ahí en el río Salinas, allá en Mina, y Tina, bueno, se metió esto y demás, y logró hacer un museo paleontológico y toda una serie de cosas. Se convirtió en una defensora del patrimonio paleontológico, arqueológico, histórico. Hizo varios libros y demás. Yo creo que es una dama a la cual le mandamos muchos saludos, ¿verdad? Y felicitaciones también por este reconocimiento. Así es, ¿verdad? Orgullosos de ti, Tito, también, siempre. Gracias, pues bueno, hacemos lo que nos gusta. Eso es importante porque ahí va la situación, la moraleja del cuento, como decían antes. Pues si tú no haces un trabajo con gusto, ¿qué estás haciendo ahí? Claro. O tienes que meterle ganas. Además, y mucha gente lo agarra como deporte, estás quejando de todo. Sí, pero estás en ese trabajo. Échale ganas, apasionate, haz lo mejor que puedas, porque si no, vas a tener un infierno interior y exterior. Claro. Porque luego caes en la amargura. Aunque, yo tengo una frase de Tito Sabinas. La amargura con amargura se cura. ¿Y cuál es la cura? Pues,
un líquido ambarino que venden por ahí, ¿verdad? Que sirve para que te tranquilices y para que los ácidos del estómago. Para curar la amargura. Para curar la amargura. O sea, ahí si lo quieren entender, entiéndelo. Y si no, siga usted rabioso, enojado con todo el mundo. No, señor. En esto, lo agarras con pasión, con emoción, con sentimiento. Porque si no, no te da. No, Claro, no. claro. Vas a estar enojado siempre. Ujú. Y, ojo, ahí va la otra frase. Si a ti, antes de llegar al trabajo, a 2 cuadras te empieza a doler la cabeza y el estómago, deja el trabajo. Te está haciendo daño físicamente. Lo mismo lo aplico en la casa, ¿eh? Ah, Si llegas pero a tu casa, pero ahí cómo cambias. pues hay rompimientos. Llegas a la casa, a 1 cuadra, 2 cuadras, te empieza a doler la cabeza, el estómago. Anda mal el asunto. Más vale hacer un quiebre. Hazte un lado, arregla las cosas. O arréglalas bien, o simplemente se acabó. Porque Claro. si no, tu vida va a ser un infierno. Ay, fíjate, Exacto. nomás ya parezco cura de pueblo. Tito Sabinas, pues Tito, la verdad, muchas felicidades por este reconocimiento. Creo que vendrán muchos más, porque así es muy merecido para ti, además de todos los que ya tienes ahí. No, dijo Lupe Hinojosa, cronista de Bravo. No, doctor Jaime ya tiene más medallas que Porfirio Díaz. Y yo le pongo, efectivamente. Mira, tengo el reconocimiento, el mayor reconocimiento que ha este estado es la medalla del mérito cívico. Ujú. Cuando estaba Natividad González Parás de gobernador, tengo el reconocimiento de la medalla de Diego de Montemayor, del municipio de Monterrey, cuando estuvo en la presidencia Margarita Arellanes. La medalla de Diego Díaz de Berlanga de San Nicolás, cuando estuvo Larrazábal, de alcalde. La medalla de Manuel M. García de Sabinas, en mi pueblo, cuando estuvo el alcalde Rosendo Chapa. La medalla de los cronistas historiadores de Coahuila. Bueno, ya tengo ahí dicen en los pueblos, un liacho. ¿Sí sabes lo que es un liacho? A ver, Tito. Un montón de cosas, un liacho. Cosas que se pueden liar. Liar es amarrar. Una buena cantidad de medallas y diplomas. Eder, no miento si te digo que debe tener 500 o más. Diplomas como estos, ¿verdad? Muy bien. Los conservo, porque yo soy un tipo que conservo todo. Inconscientemente, no que andes coleccionando estas cosas, Ajá. ¿no? Creo que no, el que tiene más que yo es Juan Alanís, el actor, Sí, mi claro. amigo, compañero, hermano, que le mando un saludo. Pero además, Juan tiene en su casa un cuarto, una recámara, que le llama Egoteca. Y están todos los diplomas Todos en todas los las paredes, hombre. reconocimientos. Fíjate, algún día que nos invite, tomamos fotos ahí para traerlos. Le digo a Juan que le voy a regalar yo uno, pero en plástico, de esas mantas que hacen, pero para que lo ponga en el techo. Para cuando entres a leerlo, tú al levantar la cabeza, se te cae la quijada y abres la boca. No, nomás ese te falta. No, pero es parte del trabajo que se ha hecho, Claro. a través del tiempo y que hay que seguirlo haciendo hasta el último momento de la vida. Hay una sentencia bíblica, búsquenla, la Biblia, que la muerte te lleve la muerte te llegue haciendo la tarea. Claro, hay otra sentencia bíblica que te dice, hay tiempo de pescar y tiempo de poner las redes a secar. O sea, a quedarte tu descanso, Claro. si no truenas. Para los que creen que no, leo la Biblia muy seguido, no yo voy a las iglesias, pero en mi buró lo tengo. Todas las noches, en las condiciones que llegue, lo abro y leo un parrafito. Siempre hay una enseñanza en los libros religiosos. Lo mismo en el Corán y estos libros de los hindúes y todo. Es parte de bueno, iba a decir, el pan espiritual, que te tranquiliza, te serena, porque ahí está resumida la sabiduría de mucho tiempo, de Claro. gentes muy valiosas, de gente sabia. Es gente muy sabia, ¿no? Claro, claro. Entonces, claro, fíjate, ahora me acuerdo, algún día, ya ves que el Salmo creo que es el 23 o 27, igual el Señor nos proveerá, el Señor, es muy conocida, ¿no? Hasta un futbolista traía el Salmo ahí, y yo le digo, 23. el 23, ¿verdad? Pero algún día vamos a hablar aquí del Salmo 137. Es un salmo triste. La letra la puede encontrar en la Biblia. Pero, sin embargo, dio lugar a una canción que se toca en los antros. Los ríos de Babilonia. Ajá,
Claro. Y es toda una historia ahí de la opresión del pueblo judío. Pero no lo platicamos, fíjate, me interesa. Y además ponemos la musiquita, porque resulta que a mucha gente le gustó que pusiéramos a los Alegres de Terán aquí La con las semana, tradiciones políticas, hace ¿verdad? algunos días, sí, Hace, claro. hace algunas semanas. Oye, busquen otros. Y también me sugirieron, hablen de la batalla del 5 de mayo, pero pon la cancioncita que cantaba con el grupo El Tren, Lázaro Lázaro Salazar. Salazar. Y sí, es una cuestión histórica, ¿eh? Sí, sí, sí. Interesantísima. Pues vamos a hacerle caso. No siempre, porque van a decir, no, ya Tito Sabinas y Mario Gámez y Eder ahí ya andan en la pura farándula. No, y aparte los derechos ahora en las redes sociales restringen mucho el uso de algún material. Sí, Entonces ahí, exactamente. ahí no tenemos mucho margen de maniobra de No, pronto. pero de repente Lo que se puede, claro que sí. breves ahí. Sí, disfrutar de la música también, Exactamente. hablando y conociendo de historia. Reprodúzcalo impunemente. No hay problema. Lo pueden mandar para todas partes. Claro. Y como ya lo tiene mucha gente en diversos países que nos ven la transmisión y nos mandan mensajes, les agradecemos a gente que nos ha mandado mensajes de Australia, de San Pedro Sula, en Salvador, de Managua, en Nicaragua, de Medellín, Colombia. Oye, bueno, pues, y yo les contesto, bueno, ¿y qué les interesa? ¿Por qué de acá? Lo digo, pues es que, primero, hay que hacerlo notar. Monterrey es una ciudad de capital interés para mucha gente en el mundo. Claro. Hay muchos ojos puestos en Monterrey. Me imagino que es gente que quiere venirse a vivir a Monterrey. Aunque yo les digo, ya somos muchos, ya está muy lleno este asunto. Mucho, Pero te dicen, claro. es que allá hay oportunidades económicas, educativas, culturales y recreativas. Te dicen, oye, Hay pues de bueno, todo. ya parece que ya van a limpiar la ciudad porque oye, qué mugroso es el centro, pero bueno, parece que el alcalde ya anda metido en eso. Bien, pero lo interesante de todo esto, Eder, es cómo llegamos a la crónica. Yo lo he dicho siempre que a mí me interesó mucho esto. Primero porque me gustaba mucho lo social desde muy pequeño, que leía el periódico, y voy a decirlo, el periódico El Porvenir, que era el que llegaba al pueblo, a Sabinas, y yo les leía el periódico, me pagaban 20 centavos a los viejitos a los señores mayores, porque ya andamos en esas, de la cuadra. Ujú. Y entonces me interesaba mucho lo social, no tanto la cuestión de las matemáticas, como ya hemos platicado aquí, ¿no? Entonces, fíjate, ¿qué tiempos? 1959. Tendría yo 10 años y medio, ya estaba saliendo el sexto año, ya había salido el sexto año. Y un periodista potosino, radicado en Monterrey, que hizo época aquí en los medios escritos, don Ramón Pedrosa Langarica, también estuvo en la radio. Don Ramón Pedrosa Langarica escribió una crónica en El Porvenir llamada Monterrey, Ciudad Niña. Cuando en junio, tengo hasta la fecha por ahí, en junio de 1959, Eder, vino el primer helicóptero a Monterrey. Entonces aquello se hizo una laraca en la radio de la época. La televisión todavía no empezaba bien, ya estaba, pero en la radio, en los medios y demás, y pasaba el aparato y salían las secretarias y los trabajadores de las empresas y el centro y luego lo estacionaba y el tumulto para conocer el aparato. Ahorita ya es una No, cosa ya. ¿verdad? Es muy normal que pasen Es por. muy normal y no digamos los drones y esas cuestiones nuevas, ¿verdad? Pero entonces escribió esa crónica muy hermosa llamada Monterrey, Ciudad Niña, sobre las reacciones de los regiomontanos. Y yo cuando la leí y la recorté, y la guardé. En mi libro de sexto año de geografía de Daniel Delgadillo, Geografía Universal, un libro grande, pasta gruesa, delgado, ahí lo guardé. Por ahí con el tiempo la volví a rescatar, la encontré, ¿no? Pero cómo describía aquel asombro de los regiomontanos, ¿verdad? Un poco, pues no lo dice, pero un poco bobalicones, ¿verdad? Que estás viendo un aparato de esos, pero sí, pues no se conocía. Entonces era una novedad. Dije, yo quiero hacer escritos como este señor. Y empecé a escribir, ¿verdad? De muy chico. Desde hacerles recaditos a mis amigos que se le declaraban a las novias, yo les hacía las cartas de amor. Le redactabas tú el Sí. texto para que Sí. se ganchara la Pero chamaca. con mucho respeto, nada de maldiciones, malas palabras, no se usaban en claro. aquel tiempo. Sí se usaban, pero no públicamente como ahora, ¿no? Claro. Y luego en las quinceañeras, ¿sabes qué hacía? Acrósticos. María Luisa, Ajá, ya sí, hacía sí, los sí. versos ahí, ¿no? Y M.A., no, eso.
Y eso me llevaba a felicitaciones y a fotos y a invitaciones a comidas familiares y demás. Recompensas. Recompensas, ¿no? Luego, ya en la escuela normal, escribo mi primer artículo que se llamó Raza de Bronce en un periódico de combate de izquierda estudiantil llamado El Látigo. El Látigo porque fustigábamos a la burguesía nacional y al imperialismo yanqui. Fíjate, no de las ideas de aquel tiempo, ¿no? Y ahí escribo mi primer artículo, estamos hablando de 1964, 65, y luego ya en 1966 doy mi primer conferencia ante más de 300 personas, jovencito en aquel tiempo, y sobre geografía de Coahuila, que terminaba con no analizábamos ahí en un disco el corrido de Coahuila. Desde Coahuila he venido porque así lo prometí. Y habla de todas las ciudades de Coahuila. No, hombre, maravilloso aquello. Yo encantado, pues me gustaba eso. Total, seguimos en este camino. Y ya como profesor, anduve también mucho tiempo en la cuestión política, que a veces ahí hacíamos panfletos, echándole a las fuerzas de la derecha y al PRI, al X, ¿verdad? O al gobierno cuando fui dirigente sindical de la Unión Superior. Ando entrenador deportivo, ahí sí los escritos eran de otra cosa, de cuestión deportiva. Exitoso, por cierto, mi actuación en eso, como campeón nacional de voleibol femenil y demás. Pero ya entrando a la Unión Superior, egreso de ahí, soy maestro de la Unión Superior. Finalmente, en ese tiempo, entro a la Sociedad de Historia, hace 50 años. Ya íbamos desde 1971-72, el maestro Gerardo Merla Rodríguez, una institución en la geografía en Nuevo León, gran maestro, gran cantante también. Nunca se quiso aventar profesionalmente, pero si quieres tú oír a Marco Antonio Muñiz, ahorita Merla canta mejor que Marco Antonio. Ah, sí. Sí, no, que tienes, y toda la vida, ¿no? Reconocido. Entramos a la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia. Ya cuando presento mi trabajo sobre los parques nacionales de Nuevo León. Son dos. Cumbres de Monterrey, todas las montañas, y el más grande de toda la República en ese momento era, ¿no? Y el más chico, el Parque Sabinal en Cerralbo. Y ahí está escritos y demás de todo ese tipo de cosas. Entonces ya en la Sociedad de Historia pues empezamos a participar. En 1985 llego a la vicepresidencia y estando ahí en un cambio de local, que estaba el local de la Sociedad de Historia en la Escuela Serafín Peña, ahí enseguida la Purísima. Sí. Tenemos un local y le había construido el municipio, creo que era Polo González Sáenz, ¿sí? Y unas como gradas para que había el nivel para que vieras al conferenciante, ¿no? Y don Gabriel Cárdenas Coronado, a la sazón presidente de la Sociedad de Historia, dijo, no, vamos a cambiar el local, me voy a llevar las tablas. ¿Para qué se lleva las tablas? No, ¿qué vamos a hacer con ellas? No, esa es la sociedad y no quiero reclamos. Bueno, andaba en ese tráfico y él se metía ahí a ayudarles y le picó una viuda negra. Y estuvo muy mal el hospital. Ajá. Que a tal grado que fuimos a ver el hospital y no sabían que era una viuda negra. Le dije, es una viuda negra, mira cómo tiene las inflamaciones ahí, ¿no? Tremendas. Negro aquello, todo. Y ya lo curaron y entonces tardó en aliviarse. Y yo era el vicepresidente y lo suplí. En 3 meses y medio estuve de presidente. Luego se hacen las elecciones, hacemos la planilla Ramón Cárdenas Coronado. Qué personaje, una gloria nuevoleonesa. Es más, debería estar como de los beneméritos de Nuevo León. Tú te imaginas, nomás fíjate. Fundó a los Sultanes, fundó a los Rayados, fundó a los Tigres, fundó a los Jabatos. Y fue el que ascendió a los Tigres a la segunda división, era el presidente de la segunda primera en el 74, si mal no recuerdo. Entonces, pero además fundó la Facultad de Comercio, fundó la Facultad de Economía, presidente del Consejo Universitario. Un hombre valiosísimo. Tremendo. Y además fue presidente de nuestra sociedad. En su honor, en vida, yo le puse a la planilla Ramón Cárdenas Coronado, lógicamente, arrasamos ahí con esto ya. En 1986 llego yo a la presidencia de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia. ¿Y a qué viene todo este cuento? A que leyendo los estatutos, dice ahí, y los reglamentos, se promoverá el nombramiento de cronistas en los municipios de Nuevo León. Yo me pongo a ver, pues, ¿quién eran sus cronistas? Bueno, don Pepe Saldaña, que fue el primer cronista oficial designado por el Ayuntamiento de Monterrey,
fuera de la Ciudad de México, no había en ninguna parte del país. Y luego estaba el profesor Israel Cavazos, el maestro, en Guadalupe, que también lo nombraron cronista. Al maestro siempre digo que lo nombraron primero a él, pero habría que checar las actas de Cabildo, porque cronista debe de ser nombrado por el Cabildo. Lógicamente con la directriz, con la democracia dirigida y digerida del presidente municipal. Y el otro cronista que no tenía nombramiento en ese momento era Celso Garza Guajardo, muy reconocido por sus historias, sus crónicas de Sabinas de mucho sabor. Don Pepe escribía a diario crónicas en el Porvenir y demás, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿y los otros 48 no hay? Y me propuse recorrer todo el estado para nombrar los cronistas junto con los alcaldes, designarlos. Y con el primero que fuimos fue con Gualahuises. El Manuel Villafranca, el profesor, era el alcalde, lo encontramos, fuimos a la presidencia, no está en su casa. Salimos y estaba en el patio ahí, en mangas de camisa, estaba sereno, tomamos un refresco y nos invita. Y yo me llevé a Napoleón Nevares Pequeño, profesor y licenciado en Derecho, mucho tiempo maestro en Ciencias de la Comunicación. Y él, oye, Manuel, pues que andamos en eso. Sí, dijo, pues, aquí el que habla de Gualahuises es Napo. Y Napo fue el primer cronista que yo logré que en 1986, en enero, lo nombraran cronista por el Cabildo. Teníamos la cuestión oficial. Luego siguió Armando Leal Ríos de Linares, que le mando un saludo. Don Ambrosio Guajardo y Morales en Salinas, Juan Alanís en Santiago. Y ahí andábamos, ¿no? Y esto también nos causó cuestiones de hilaridad, ¿eh? Sí, ¿por qué, Tito? Porque una vez fuimos a Iturbide, me acompañó Carlos Gómez y mi familia, y entrevistamos al alcalde. El alcalde era de procedencia campesina. Él nomás sabía escribir su nombre en la nómina. Y era todo. Yo creo que escribiera más. Pero un hombre que lo quería la gente, y fue alcalde, campesino ahí. Y le comentamos, hoy andamos en esto, la cronista, y bla, bla. Ya le expliqué de qué se trataba. Y se rascó la cabeza. Benito, le gritó Benito Pedraza, por cierto, primo de Napoleón, le grita, le dice, oye, se va, en el cuarto enseguida. Y la vozarrona norteña, ¿no? Oye, Benito, el secretario de ayuntamiento, aquí andan unos individuos buscando un cronista, quién sabe qué animal será ese. Así. Bueno, pero la anécdota no termina ahí, todo bien, ¿no? Nosotros nos encargamos de esto y nos invita a comer. Pero no había hielo en Iturbide. Y era junio, no, era enero. Era enero, creo. No sé, pero ese día fue calor. Y nos invita a comer y él agarra el refresco de esos negros que venden, ¿no? Y le pone el dedo y lo agita para sacar el gas. Pero le quita el dedo y nos dio un baño a todos. Y el hombre muy apenado. Le dije, no se mortifique, es un baño de crónica. Con el alcalde de Escobedo, Leonel Chávez Cruz, ya le explicamos de qué se trataba el cronista, que tienes que relatar los hechos del pasado y los actuales, y el loquito del pueblo, el paletero, el de la tienda, los barrios y demás. Y el hombre me veía así y de repente dijo, dijo un cronista como Hernández Jr., dijo. Bueno, parecido, pero él es un cronista deportivo, claro, ¿no? Claro. Y con el alcalde de Salinas Victoria, don Roberto Villarreal, ya le empezamos a platicar. Oiga, por cierto, don Roberto, fíjese, hay un homónimo de usted que en la revolución aquí en el puente se lo mataron. Entonces, oye, y empieza a llorar. Y nosotros, ¿qué dijimos, señor? Era mi padre, dijo. Caray, de esos anecdotarios hubo algunos muy interesantes en este nombramiento de los cronistas. Bueno, no te hago muy largo el cuento. Para mayo yo ya había logrado que se nombraran 37 cronistas. Y eso me llevó a hacer el 30 de mayo de 1986 una reunión de cronistas de los que ya estaban nombrados en la Hacienda San Pedro, donde participó como cronistas, como conferenciantes magistrales, don José P. Saldaña, personaje, cronista de Monterrey, el padre Tapia, Aureliano Tapia, que era cronista de la diócesis de Jacona, Michoacán, y un servidor. Entonces, ahí pusimos las bases de lo que va a ser la crónica nueva. El ser y el quehacer del cronista nuevo leonés. Eso fue en 30 de mayo de 1986, en las magníficas instalaciones de la Hacienda San Pedro, en una palapa a la orilla de la alberca, y además con el patrocinio
de la Universidad de Nuevo León por el cartel, que era la figura, el dibujo de don Pepe Saldaña. Además, la comida pues también nos la dio la universidad. Y aquello fue un evento interesantísimo e inolvidable, ¿verdad? Y seguimos nombrando los cronistas. Ya para mayo de 1987 ya teníamos nombrado a 51 cronistas de todo el estado. Y entonces fundamos ese 30 de mayo, un servidor lo promovió y fundé la Asociación Estatal de Cronistas Municipales del Estado de Nuevo León, que luego se le agregó el nombre en honor a don José P. Saldaña, ¿no? Y esta acaba de cumplir 38 años la asociación. Por eso nos dieron este reconocimiento y esperando dentro de un par de años los 40 años de esta organización. Te hago una aclaración. Cuando iniciamos este movimiento, había municipios que no tenían ni un folletito, ni un escrito. En Santa Catarina había dos hojas de papel, en papel cebolla. ¿Te acuerdas que el papel cebolla eran copias, no? De unos datos ahí que no tenían mucha relevancia y mal hechos y todo. Ahorita, Santa Catarina tiene más de 200 libros a raíz de aquel movimiento. Antonio Guerrero Aguilar, primer cronista, ahí ha escrito mucho, pero están los Sepúlveda, Francisco Javier Sepúlveda, su hermano era genio, Jesús Sepúlveda. No crean que por genio por eso, no es que dicen, no sé si sea cierto, hay que averiguar en Santa Catarina, porque se destapa una botella y se aparece. Ah, caray. ¿Verdad? Tito, estamos una plática muy interesante y sobre todo que estamos hablando de un camino que se hizo con mucho esfuerzo para lograr esto que ya estás comentando tú. Pues recorrimos todos los municipios. Entonces, antes de hacer esa reunión del 30 de mayo del 86, resulta que, bueno, Celso era cronista Sabinas, yo soy Sabinas. Me hablan de Bustamante. Oiga, maestro, usted trae mucho asunto con los cronistas y aquí en Bustamante queremos que sea usted. Le digo, con todo respeto, no soy de Bustamante, voy mucho, porque a mí son los municipios que me encantan, Lampato. Bueno, todo. Eder, tengo una acotación. El maestro Martín Saláez Cantú recorríamos todos los municipios de Sabinas todos los años, 2 veces al año. Todos los 51. Como una cuestión de aprendizaje geográfico, porque éramos maestros de geografía en la normal superior, ¿eh? Incluso en la secundaria 50 hicimos un club de viajes geográficos. ¿Cómo le pusimos? ¿Club de qué? De geografía, alguna cosa, ¿no? Y el profesor llevó a los alumnos, hay alumnos de la secundaria 50 que se acuerdan todavía, conocieron casi 40 municipios con el maestro. Una maravilla, ¿no? O sea, todo eso hecho a la práctica, incluso a los alumnos en geografía física conmigo, no pasaban el curso si uno de los visitas obligatorias era el viaje a la Gruta de Bustamante, cuando había que subir caminando, porque ahorita te llevan en el carrito y te llevan nomás al primer salón. Es maravilloso. Esto que te presentan es muy bonito, pero pasando el paso de la muerte, que es más o menos de 1 metro, 1.5 metros, y ahí está el abismo negro porque no se ve nada, y luego empiezas a bajar como si fueras al centro de la tierra. No, qué estalactitas, qué estalagmitas, qué una blancura que hay, y la humedad, porque son grutas en formación todavía. Ajá. Nadie sale ahí con las pompas sin caerse y enlodarse, ¿no? Definitivo. Llegamos hasta el Cuarto del Arroz, al final. Después de bajar mucho, como si fueras al centro de la tierra, una oquedad ahí, que alguien le puso una cuerda, te agarraba la cuerda y te metías. Y en el piso había muchas piedrillas sueltas, chiquitas, por eso se llama el Cuarto del Arroz. Pero agarrabas una piedra grande y la aventabas. Nunca oías cuándo caía. Y ahorita los espeleólogos norteamericanos y alemanes ya han explorado más adelante, que nos dicen que es una red de oquedades y cavernas que se extienden hasta Sabinas y algo por la sierra. Y que puede llegar hasta 100 kilómetros. Ah, caray. Pero ya los avances científicos nos lo dirán. Pues bien, aparte de esto, entonces seguimos en esta cuestión de la crónica y promovimos también las ferias de los pueblos. Solamente había 2, Eder, que son las 2 grandes fiestas tradicionales de nuestros pueblos, son 2. Las luminarias en higueras, el 11 de diciembre, que hacen la quema de la candelilla. Hay una planta desértica que es la candelilla donde se obtiene cera, pero no es esa. Acá es un arbusto que le llaman candelilla, que supuestamente no se puede cortar con las manos. De alguna manera tienes que trozarla con el pie y demás. Y lo acarreas en el pueblo y enfrente de la iglesia ponen unos mogotes enormes
en cooperación de la gente que va. Y aparte, en algunas esquinas ponen otros más pequeños y los prenden de aquellos. Una muy ligada a la cuestión religiosa, definitivamente. Sí, sí, sí. Y la otra fiesta tradicional era la de el 6 de agosto. Es la del 6 de agosto del Señor de Tlaxcala en Bustamante, el lugar donde yo fui el primer cronista oficial. Claro. Entonces, no, qué maravilloso. Pero promovimos y ahorita hay 26 ferias en los pueblos. Algunas empezaron con nombres, en Sabina, la Feria del Aguacate, sí, pero el 83 hubo una helada tremenda, no había aguacates. no había aguacate. Y el 86, Celso Garza Guajardo, en su amor al terruño, la Feria del Aguacate, Celso, no hay aguacates. Hoy, en la inauguración de la feria, iba a ser a las 5:30 de la tarde y no empezábamos. Ya estamos en el balcón de la presidencia municipal, el exalcaldes y todo ahí. 6 y no empezaba. 6:30. Y le digo al alcalde, don Gustavo Ancira, ya falleció el hombre, y le decía, ¿cuándo empezamos, alcalde? Nomás que llegue el camión con aguacates de Monterrey, porque no había aguacates. Total, luego le cambiamos a Feria Industrial y del Vestido, no pegó. Y ahora se llama Feria de la Fundación. Y ya. Ya está. Y todos los 25 de julio se festeja con gan. Y la Feria del Cabrito en Lampazo, la Feria del Orégano en Higueras, la Feria de la Nuez en Aramberri, o en Rayones, la Feria Industrial de la Nuez en El Carmen, la Feria de la Manzana en Santiago, la Feria de la Naranja en Montemorelos, las fiestas de Villaseca, que también fueron muy tradicionales en Linares y que las rescatamos, 26. La única que no ha vuelto fue la de García, Nuevo León. ¿Por qué razón? Se llamaba la Feria de la Granada. Y en el tiempo de la inseguridad, pues como eso mencionaron en la Granada, estaban los granadazos por todos lados, ¿no? Fue muy interesante lo que se hizo, pero le agrego, le vuelvo a decir, hay municipios que no tenían ni 2 cuartillas, 2 hojitas de sus datos, ahorita están documentados. En Linares, don Pablo Salce, hombre linarense que hizo el escudo de Linares y un monumento a la tribu de los come pescados, a él como él se lo imaginó, con un pescado así como arriba. Pero bueno, es una alegoría. Él había hecho un libro sobre Linares de 54 páginas y en verso. Entonces hablamos con Armando Leal Ríos y se puso a escribir la historia de Linares. Y Armando tiene un montón de libros. Ahora hay otro joven que escribe crónicas ahí. Está Guidi, que también escribe crónicas. En Santa Catarina hay 20 o más escritores. En Sabinas, no, levantas una piedra y sale un cronista. No. Hay 64 personas que escriben en Sabinas, y qué bueno. Y el otro de aquí y de allá, Elda Feliz, cronista en Marín, cada año saca un libro. María Luisa Santos en Villaldama, que saca 1 o 2 libros al año. No tenían historia. Ahorita hay más de 1000 publicaciones en los municipios donde no había ni 20 en todo el estado. Incluso la mayor producción editorial de Celso Garza Guajardo es de 1986 para acá. Y también se dinamizó en los otros municipios y ahorita casi todos. Hay 1 o 2 que lamentablemente no, los cronistas tienen a veces el nombramiento del cabildo y no escriben. Cronista o historiador que no investiga, que no analiza, que no escribe y que no difunde, pues no es cronista, claro, ni es historiador. Pues ¿qué estás haciendo? Sí, algunos de ellos presumen el nombramiento, hasta en la sala de la casa lo tienen colgado. No. Y hay gente, también hago la aclaración, hay cronistas que no necesitan el título o el nombramiento de la alcaldía para ser cronistas porque hacen crónica y muy bonitas. Y ahora más con el aparatejo en el WhatsApp, en Facebook, hay gente que hace unas crónicas, hermosísimas. Oye, que yo se las alabo y les digo, qué bueno, y sigue escribiendo porque no necesariamente necesitas el título acá para andar en el ego y la vanidad. Yo creo que hemos hecho mucha y muy buena labor. Falta mucho. Porque también los cronistas tienen la obligación de ir a los archivos y de conservar los archivos. Está lleno de información. Y aquí lo dije una vez. La primera vez que yo llegué al Archivo General del Estado, lo decía públicamente, solamente el 10% de la historia de Nuevo León está escrita. Ahora que después de tanto tiempo deambulando en los archivos, te puedo asegurar que solamente el 3% de la historia de Nuevo León está escrita. ¿Cuántas cosas vamos a encontrar? ¿Cuántas cosas estamos encontrando en nuestros archivos, en los archivos de España, de México y demás?
Y ahora con la cuestión de la digitalización más, y siempre hay que estar reescribiendo, revisando la historia, porque de repente encontramos en España Luis Carvajal y de la Cueva, pues no era la I no existía, pero tampoco se apellidaba de la Cueva. Como había muchos homónimos allá en el Consejo de Indias, oye, pues para distinguirlo, ellos le pusieron de la Cueva, pero no se apellidaba de la Cueva. Eso lo hemos encontrado. Que Diego de Montemayor fundó definitivamente la ciudad de Monterrey. No, la refundó y la refundó sin permiso, en un acto ilegal. Pero la crónica que hizo, que es una crónica, el acta de fundación, muy hermosa, carta de fundación. No, muy hábil, no le puso acta de fundación, porque el que fundara una villa, un pueblo, no un pueblo, bueno, sí, pueblo de indios, los pueblos eran pueblos de indios, una villa, una ciudad, sin permiso del virrey o del rey, lo pudieron ahorcar. Entonces hizo esa hermosa carta de fundación que tenemos, porque tengo que justificar el por qué lo había hecho sin permiso. Y cuando llegó la carta al virrey, le manda una comunicación al rey, dijo, aquí ande un tal de Montemayor, vamos a ver si prospera esa fundación, si no lo mandamos traer para darles el castigo que merece. Y hemos encontrado muchas otras cosas que están cambiando esta historia que nos enseñaron. Claro. No se diga en la historia de México, ¿no? Que también estamos llenos de falsedades, de mitos. Pues para partir, aquí lo hemos dicho, los grandes mitos nacionales. El águila devorando una serpiente, la fundación de Tenochtitlan, son mentiras. Ixcoatl cuando llega, ya cuando se establecen el imperio azteca, el imperio mexica, manda a quemar todos los códices, porque la historia anterior era cuando los oprimían y los esclavizaban y los traían bien, iba a decir madreados, pero no se puede decir eso aquí, ¿verdad? Una vez. Una vez, bueno. No los traían bien jodidos. Perdón, los traían, ya me emociono, los traían los de las tribus alrededor, bien ámulas, todo eso escrito, dijo Scott, bórralo, quémalos, vamos a rehacer nuestra historia. Y de ahí sale el águila devorando la serpiente y todo ese tipo de cosas, ¿no? Es el mito, pero qué hermoso mito, ¿eh? Es una leyenda, es una mentira, pero qué hermoso, qué hermosa bandera y qué hermoso escudo tenemos, eso hay que reconocerlo. Sí. El otro mito es el religioso, pero no me meto mucho ahí porque ahí sí pisamos callos de gente que se fanatiza con eso, que se celebra el 12 de diciembre, lógicamente, ¿no? Es los grandes mitos del México. Y dentro de esas historias, pues tenemos muchas que al calor del escritor, que no investigaban en los documentos y demás, le ponían y le inventaban, ¿no? Pero bueno, para eso están estos programas, para eso están las crónicas, para eso son los estudios de los cronistas y los historiadores, que yo los digo, y les vuelvo a repetir, que hay que convertirnos, cronistas, historiadores, en activistas de la crónica y de la historia, en guerrilleros de la historia y la crónica, porque ahorita tenemos una avalancha de parte de los gobiernos, incluso de la iniciativa privada, de la desmemoria. No, que no se acuerden de esto, porque esto lleva luego con actos de rebeliones, no, la desmemoria. Por eso yo le llamo a este movimiento que ha iniciado resistencia cultural. Y hacer Viernes de Historia de la Guillotina es resistencia cultural. Y es dejar un legado y dejar una muestra de lo que se puede hacer, de lo que tienes que enorgullecerte. Tenemos muchos problemas en la ciudad, pues sí, pero también tenemos mucho bagaje cultural. Hay que apropiarnos de ello y hay que hablar y decir y demás. Claro, la historia te lleva a comparar cómo estaba Monterrey en los años 60, cómo está ahora. Está bien, está mejor, cómo está la seguridad, cómo está la limpieza, cómo está la vialidad. La historia te lleva a todos esos. Lógicamente también la sociología o la demografía para comparar cómo estaba Monterrey cuando tenía 500,000 habitantes, 1,000,000, y ahora una región metropolitana de 6 millones, ¿no? Sí, desde luego. Entonces, estos estudios tienen que hacerse y tienen que apropiarse. Es un bagaje cultural que debemos de tener todos los regiomontanos, o de la ciudad, del pueblo, la ciudad que fueres, todos los nuevoleoneses y todos los mexicanos, porque es parte de nuestra raigambre, de nuestras raíces, de nuestra identidad cultural. Pues a raíz de todo lo que has comentado aquí durante este programa, Tito, pues nos damos cuenta que todo esto ha ido avanzando. Hay gente interesada, hay gente que continúa con pues con esta semillita que tú y otras personas sembraron, y que programas como el Viernes de Historia ha servido, que a lo mejor regar un poquito Claro. esa plantita que ha ido creciendo y que siga así.
definitivo. Y además, hay gente que puede no estar de acuerdo con nuestras opiniones. Lo debatimos. No en el anonimato de las redes sociales y balandronadas y tonteras ahí, no. Argumentos serios, porque hay que ser serio. Ya cualquiera opina de todo y demás. Hay mucho en las redes sociales, todas estas falsas notas, falsas noticias, exageraciones. Claro. Hay un hecho y la gente, linchan a fulano y tal. Párate tantito, no se trata de eso. Puedo no estar de acuerdo con lo que tú opines, manifiéstalo. Argumentos vencen argumentos y lo platicamos. Si hay alguna gente que no le gusta esa cuestión, pues lo platicamos aquí en las redes sociales de Gamavisión, de Dominio Digital o de Radio Naranjera. Y si no, estamos prestos y puestos en un café o en algún otro lugar. ¿En un foro? En un foro, fuera y restaurante X y lo comentamos o inviten a una plática y los comentamos. Para eso estamos, para estar sembrando más la semilla esta de la historia. Porque detrás de estos argumentos que tú comentas, pues también se ha documentado. ¿Tienes pruebas? Así es. ¿Has encontrado papeles, documentos, fotografías que han ido nutriendo toda esta historia? Y además siempre decimos, y cuidado, por ejemplo, Alonso León, el primer cronista del Nuevo Reino de León, y yo le agrego, hasta que no encontremos otro. Sí, claro. Porque además pudo haber otro que Diego Díaz de Berlanga, que hizo la Carta de Fundación, el fundador de San Nicolás, escribía bien, y escribía muy bien. ¿Podrá haber una crónica de él o de algún otro? Pues sí las hay, porque también hubo muchos monjes, muchos sacerdotes, muchos exploradores, conquistadores y otras, incluso funcionarios que redactaban y hacían unas crónicas hermosísimas. Tito, pues la verdad se fue rapidísimo este programa. Qué gusto platicar de todo esto que se fue desarrollando durante tantos años y lo que has cosechado al paso de todo esto. Y como dicen en Sabinas, y lo que falta, y lo que sigue. Y lo que sigue. Por lo pronto, serenidad y paciencia, mucha paciencia. La consabida frase de Calimán, tranquilos, manejar en Monterrey es un deporte extremo. Cuídese y cuide a los demás. Así cerramos este viernes de historia. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana.